Muy buenos días. Me dispongo a dejar grabada el encuentro de hoy, martes 14 de enero. En realidad lo estoy grabando antes, por supuesto, no la estoy grabando en vivo, sino que lo dejo grabado antes para que puedan en todo caso volver sobre este material en las distintas dinámicas que vamos a ir usando a lo largo del curso. Hoy nos proponemos en el segundo tema que vamos a abordar donde vamos a trabajar, ahí está, sobre la pedagogía de Dios y el método catequístico, con dos subtemas, la pedagogía de Dios y la revelación, el método catequístico, lenguaje, experiencia y memoria. Cuando nos preguntamos acerca de qué significa propiamente el método catequístico, ¿dónde nos ubicamos? A mí se me ocurre que cuando abordamos esta cuestión del método en la catequesis, en realidad lo primero que viene a nuestra mente son los problemas acerca de las dinámicas de la catequesis. Encontré que María Belén Andrada escribe un artículo ya por el 2018 sobre 5 preocupaciones que seguro guardas en tu corazón si eres catequista. Y fíjense cuáles son las preocupaciones, ¿no? Por un lado, ¿qué podría enseñar? ¿Qué se puede enseñar? Sin duda que es una de las preguntas de cualquier catequista. Y si me preguntan algo que no sé, otra vez tiene que ver con ya lo veremos en uno de los próximos encuentros, ¿no? De el saber y el saber hacer de parte del catequista. La otra de las preguntas es si se me aburren mis alumnos, fíjense el lenguaje, ¿no? Presten atención. Pero esta pregunta es algo que tiene mucho que ver en relación con el método. Queremos utilizar un método que no sea aburrido. Por eso la preocupación es las dinámicas en la catequesis. Y otra de las preguntas que aparecen es, ¿y qué pasa si al final no aprendieron nada? ¿Qué sucede con nuestros catecúmenos si al final de cuentas, o nuestros catequizandos si al final de cuentas no aprendieron nada? ¿Cómo me juzgarán al final de cuentas mis propios hermanos, ¿no? ¿Cómo me van a juzgar a mí como catequista? También hay otra de las preguntas que a veces aparecen, y fíjense, de hecho, en el mismo sitio de internet hay un joven que propone 4 tips para que el encuentro de catequesis no sea aburrido. ¿Eh? La preocupación del catecúmeno. Me gustaron mucho las imágenes, por eso las comparto con ustedes aquí, ¿no? Fernando Merino, allá por el 2020, estamos más cerca. Pero fíjense cuáles son los tips que él da para que podamos tener en cuenta. Por un lado, sé cercano, háblales en su lenguaje. El segundo tip que él propone es que sea relevante lo que vas a hablar con ellos. Tienes que decirle algo que les importe. Y otra de las preguntas es, bueno, él pone allí un ejemplo, regálales preguntas, que a partir de las preguntas los jóvenes o los adultos o los niños puedan ir como descubriendo la temática que se va a ir desarrollando en el encuentro de catequesis. Y finalmente pone como un tip, cuéntales un pedacito de tu vida, o sea, que sea testimonial. Miren, cuando hablamos del método en la catequesis, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra imaginación enseguida se va a pensar en cuál es la mejor dinámica que podemos usar para llevar adelante un encuentro. Hoy yo les propongo ir un poquito más allá. Honestamente, la propuesta con la que hoy vamos a tratar de trabajar es más que ver cuál es la dinámica mejor, más adaptada, más ocurrente, menos aburrida, más entretenida, lo que nos proponemos es descubrir qué es lo que está en el trasfondo de cualquiera de estas dinámicas. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el sentido del método catequístico? Y por eso, como ustedes lo vieron en el título, en el trasfondo del método catequístico, sin duda estará la pedagogía de Dios.
Para ello, les voy a proponer, como ustedes ya lo verán en la plataforma, una presentación en donde vamos a detenernos en dos aspectos eh, de aquel planteo que nos hacían los obispos en Aparecida, ya por el 2007, ¿no? Si queremos asumir la tarea de la nueva evangelización en nuestra nueva realidad, tenemos que ser capaces de repensar una modalidad operativa de iniciación cristiana que no solo se quede en el qué, sino también en el quién y en el cómo. Particularmente en el quién y en el cómo vamos a centrar hoy nuestra mirada para reconocer cómo en el quién y en el cómo se desarrolla, se aplica de alguna manera el método de la catequesis. Comparto con ustedes la misma presentación que veremos durante el día, durante el curso. Yo allí en la presentación les propongo ir a contemplar el quién de la catequesis. Y en esto del quién abordo dos o tres preguntas básicas. Miren, en todo encuentro de catequesis tenemos que reconocer que todos somos responsables de la iniciación cristiana o de cualquier otro evento catequístico que estemos desarrollando. Y al decir todos estamos pensando en fundamentalmente en Dios, que es quien invita y ofrece a todos los hombres su salvación. Es Dios el que está interesado en salir al encuentro de cada uno de nosotros. Es Dios el que nos convoca, a catequistas, a catecúmenos y catequizandos, a un encuentro para escuchar su palabra, para profundizar en ella, para reconocer un nuevo anuncio. Es Dios el que toma la iniciativa. En palabras de Francisco, yo diría, Dios es quien nos primerea. Teniendo en cuenta entonces que Dios es quien nos primerea y quien interviene fundamentalmente en el método catequístico, tengamos en cuenta que el espacio, el ámbito, el lugar, la iglesia es una de las responsables o como madre y administradora de la gracia, la comunidad cristiana, donde se interactúa dinámicamente. No es el catequista por su cuenta, no es la pareja de catequistas que están allí acompañando, sea papá, mamá, acompañando a otros papás y mamás, sea dos catequistas que acompañan un grupo. No, 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 no. Es toda la comunidad creyente, toda la comunidad cristiana, es toda la iglesia que se visibiliza concretamente en estos hermanos bien cercanos. En la secretaria que recibió a los padres y anotó, es la persona que está en la puerta abriendo y cerrando para que ingresen al encuentro, es el sacerdote que pasa y saluda, o que celebra la misa, o que celebra los sacramentos, es el diácono, son las religiosas, es el catequista que animó y que preparó los afiches, es el servicio de canto o el ministerio de música, como lo llaman en sus comunidades, que se encarga de animar las distintas celebraciones. Todos y cada uno de ellos somos la iglesia, como aquel espacio, aquella comunidad que acompaña, que contiene, que abraza, que celebra, que dinamiza, todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Y también hay alguien más, sí, el catequista, el catecúmeno, el catequizando, el discípulo, como quieran llamarlo, el hermano con quien vamos a interactuar. Por eso entonces, fíjense, todos somos responsables de este encuentro de catequesis. Todos. Dios que primerea. La iglesia como comunidad creyente que acoge y acompaña. Y también el hermano que interactúa prioritariamente porque se prepara para recibir algún sacramento o porque de hecho es el que está caminando con nosotros y quiere iniciarse en la vida cristiana.
Siempre nos preguntamos quién. En esa interacción dinámica de la cual hablábamos antes, fíjense, hay una multiplicidad de mediaciones. Por un lado, las disposiciones del sujeto que va a recibir la gracia, no solo al momento de la celebración, sino cuando viene a ese encuentro de catequesis. ¿Con qué disposiciones viene? ¿Con qué disposiciones recibimos a aquellos hermanos nuestros que vamos a acompañar? Un grupo de niños. ¿Cómo los recibimos? Ya la misma recepción dispone para todo el encuentro. ¿Cómo viene esa persona en particular? ¿Cómo viene esa persona? Eh, no es lo mismo un grupo que da su catequesis a la tarde, después de haber terminado una cantidad de horas donde las personas, los chicos estuvieron con sus clases, vaya a saber, a lo mejor en la escuela, o ese grupo de adultos que viene para simplemente decirnos todo lo que ha realizado después de una semana de trabajo, o miren, piensen cuánto se les ocurra. Hay miles de situaciones, pero no podemos dejar de tener en cuenta que en el desarrollo de un encuentro, las disposiciones del sujeto para ese encuentro o para la celebración de la gracia, si es en un momento celebrativo, va a incidir en el aprovechamiento de lo que va a suceder. También las disposiciones del ministro, del servidor, que va a estar o administrando esa gracia o liderando el encuentro de catequesis. No cabe la menor duda que el modo como ustedes hayan vivido esa jornada, como hayan tenido esa circunstancia para llevar adelante la previa, si se prepararon para llevar adelante el encuentro, si vienen de un día donde tuvieron distintas adversidades o donde estuvieron celebrando distintas ocasiones. Lo mismo para el celebrante. Si está con dolor de estómago y su predicación no la preparó adecuadamente, o miren, pueden imaginar miles de situaciones. Por eso solo quiero ahora como advertirlo. Las disposiciones del sujeto, las disposiciones del ministro, las disposiciones de la persona que va a participar del encuentro y de la comunidad, las disposiciones de aquel que va a estar animando esa ocasión. También hay condiciones en las que se desarrolla una celebración o un encuentro de catequesis. Miren, no es lo mismo un salón bien acondicionado, con buenas disposiciones para ser llevado adelante, que un encuentro en medio de la nada, donde están todas las sillas desordenadas, donde el pizarrón está escrito con cosas de hace un año atrás. No es lo mismo. No es lo mismo eh, recibir a los hermanos y mostrarles que queremos encontrarnos con ellos a improvisar y llegar en el momento sobre la marcha. No es lo mismo una celebración donde eh, todo está acondicionado como para animarnos a un encuentro, sea con Dios, sea con los hermanos, a un encuentro, o simplemente algo donde llegamos y bueno, hay que improvisar. Por supuesto que hay que adecuarse a todas las circunstancias, pero solo lo hago solo quiero mencionarlo como para advertir que si no tenemos en cuenta todas estas situaciones, no vamos a entender tampoco lo que significa el aprovechamiento de ese don, de esa gracia que vamos a compartir, recibir, etcétera. Los recursos. No es lo mismo tener una hoja y escribir sobre una hoja o pasar iba a decir una filmina, pasar una diapositiva o una película o armar un afiche. No es lo mismo disponer de un texto con el que vamos a trabajar, de un librito o como lo queramos llamar, un cuaderno de trabajo. No es lo mismo disponer de eso que no disponerlo. No es lo mismo tener un programa de trabajo que improvisar sobre la marcha. En esto también es cierto que lo que va a incidir es la formación y el testimonio, fundamentalmente el testimonio personal por parte de catequistas, de los pastores, de los que intervenimos en el encuentro. No, no es lo mismo.
Y vuelvo a repetir, una formación donde no tenemos, perdonen que, una formación donde de repente lo único que hicimos fue preparar el encuentro a una formación por parte del catequista o de los catequistas donde estuvieron trabajando previamente. No es lo mismo haberse preparado para ese momento, que vuelvo a decir, que improvisar sobre la marcha. No es lo mismo hablar como si se tratara de algo que no tiene nada que ver con nosotros, como si hablamos de aquello que le da testimonio. ¿Se acuerdan en la experiencia de los peregrinos de Maús? Cleofás y el amigo relatan el querigma cuando Jesús les pregunta, el peregrino desconocido les pregunta, ellos responden citando el querigma, pero no lo creen. Esa es la verdad. A veces nosotros nos puede pasar lo mismo. Tenemos una gran capacidad, nos hemos preparado, hemos elaborado muchas de las cosas que vamos a decir. De hecho, las decimos hasta por ahí de un modo bonito, pero no nos involucramos en lo que decimos porque no lo creemos. No es parte de un testimonio de nuestra propia vida. Miren, todo esto influye y nos ayuda a comprender el método de la catequesis. No, a lo mejor no sé si las dinámicas, pero fundamentalmente el método de la catequesis. Porque en la catequesis, lo vamos a ver ahora en el desarrollo, las personas que interactuamos somos parte de ese método. Si ustedes quieren, configuramos de un modo específico ese método. No me deja hacerlo por ahí estamos. Una vez dicho esto del quién, ahora entonces nos preguntamos propiamente el cómo. Y para preguntarnos el cómo, permítanme que les insista, ¿no? En poder reconocer algunas características antes de sumergirnos propiamente en la pedagogía de Dios. De todas maneras, esto es parte de esa pedagogía. Fíjense, lo primero que podemos decir es que hay un itinerario gradual. Dios con nosotros ha obrado gradualmente, le ha ido revelando a su pueblo de un modo paulatino, progresivo, el misterio de la revelación, el misterio de la salvación. Fue conformando un pueblo, le fue prometiendo una alianza. El cumplimiento de esa alianza fue progresiva, paulatina, se conformaron con Isaac, con Jacob, las 12 tribus. Al conformarse las 12 tribus, esas 12 tribus fueron a Egipto, salieron de Egipto, fueron hasta la tierra prometida. Perdónenme, pero voy a hacer una mirada muy rápida. Después de haber llegado a la tierra prometida, interactuaron con distintos pueblos, se fueron organizando. Finalmente, este pueblo fue como afianzándose, hasta que en la plenitud de los tiempos, como dice la carta a los hebreos, el verbo de Dios se manifestó plenamente. Como diría Juan, como hemos oído en estos días, ¿no? El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren, Dios nos ha ido hablando de modo gradual, nos ha ido hablando paulatinamente, progresivamente, y por eso tenemos que saber reconocer que el método catequístico tiene que emular esta gradualidad con la que el Señor actúa, no solo en la enseñanza oral, no solo en la enseñanza intelectual, sino también en la progresiva comprensión del misterio de la fe, en ese progresivo acompañamiento que hacemos de nuestros hermanos para que vayan creciendo progresivamente en la adquisición de esos hábitos, de esas costumbres, de esas actitudes. Por eso el Concilio Vaticano II, hace ya más de 60 años, insistía en la recuperación del catecumenado. Esta comprensión del catecumenado como una forma explícita de poner en práctica el método catequístico no es simplemente un detalle de metodología dinámica o de, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no?
alguna organización extemporánea. No, implica el volver a recrear lo que significa acompañar libre, personal, responsablemente a todas aquellas personas, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, acompañarlos en familia, en comunidad, para que ellos se integren a qué? A una comunidad. Y no solo en la iniciación a la vida cristiana, principalmente en la iniciación a la vida cristiana, pero además de la iniciación a la vida cristiana, también en los distintos momentos, sea por una renovación en la catequesis, sea porque van a venir para bautizar, sea porque van a venir para celebrar un matrimonio, sea porque están enfermos y tenemos que acompañarlos también en esa situación, sea porque están haciendo un discernimiento vocacional y también como comunidad queremos acompañarlos. La nueva dinámica del catecumenado no solo debe inspirar al momento de la iniciación a la vida cristiana o alguna etapa muy particular entre los niños, sino que debe ser un estilo nuevo de reconversión de nuestra vida o método catequístico. Y no me refiero a un movimiento en particular que lleve este mismo nombre, un movimiento de neocatecumenal, no, no. Estoy hablando de lo que la Iglesia nos pide desde el Concilio Vaticano II como una nueva método, un nuevo método en la catequesis. Recuperar aquella dinámica del catecumenado de los primeros siglos de la Iglesia, instalarlo, incorporarlo, integrarlo en nuestra vida actual como creyentes. Un itinerario que sepa reconocer etapas. Así como hablamos antes de la gradualidad, ahora también tenemos que reconocer que hay que preparar este camino por etapas. Algunos de nosotros hemos ido a Luján, ¿no es cierto? Y todos sabemos que hay distintos momentos para poder. Uno no llega a Luján en el mismo instante en que puso su pie en San Cayetano. No. Y me imagino que esto que yo digo de Luján lo pueden pensar ustedes en los que peregrinan a Itatí o al Valle o al Señor, a la Virgen del Milagro, a donde fuere, donde vaya, o a Nuestra Señora de las Nieves, este, o a Guadalupe o donde sea que cada uno de ustedes peregrine. No llegamos en el primer paso que dimos. Es cierto, en el primer paso que dimos ya lo hemos alcanzado, pero creo que me entienden, ¿no? Creo que me explico. Sabemos que tenemos que hacer etapas y en cada etapa hay distintas actitudes que hay que saber tener. No es lo mismo en Morón, ni bien salimos del camino, a Rodríguez, cuando llegamos con todo el cansancio de tantas etapas recorridas y todavía nos falta una gran etapa por recorrer. El saber valorar un itinerario por etapas nos hace descubrir las distintas circunstancias que pueden afectar a esa situación o a esas situaciones, a la vez que nos anima a saber acompañar en las distintas etapas. No olvidar que lo nuestro siempre ha sido y es facilitar la respuesta. La respuesta no está en nosotros. Nosotros no somos los que damos la respuesta por parte de nuestros hermanos. Los que dan la respuesta somos cada uno de nosotros. Por supuesto que como catequistas renovamos nuestra respuesta en cada uno de los encuentros. Aquel hermano a quien acompañamos, sea un niño, sea un joven, sea un adulto con capacidades ordinarias o especiales, cada uno de ellos, cada una de ellas, da su propia respuesta en cada encuentro, en cada celebración, al terminar un tramo, al terminar una etapa. Siempre somos invitados, ustedes y yo también, invitados a dar esa respuesta. Pero por eso, nuestro desafío en el método de la catequesis es facilitar la respuesta, facilitarla, animarla, iluminarla, alentarla. No la damos nosotros, la facilitamos. Miren, por ahí me adelanto, ¿no? Piensen en Jesús, en eh, aquella situación de la multiplicación de los panes que nos cuenta Juan en su Evangelio en el capítulo 6. Más de 5.000 personas, más de 5.000
según lo que el mismo Mateo nos contaba, ¿no? Mucho más de 5.000. Ahora bien, de todos esos, cuando Jesús va predicando, se van yendo, uno, otro, 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 otro. A tal punto, los desafíos, vayan, fíjense, al final del Evangelio, al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, se van quedando los 12. ¿Y Jesús qué hace? Los mira a la cara a cada uno de ellos y les pregunta, muchachos, ¿ustedes también quieren irse? ¿La respuesta de quién es? ¿De Jesús? No, de cada uno de ellos. Pedro va a saltar, ¿se acuerdan? Y va a decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero el Evangelio de Juan enseguida dice, entre todos ellos también estaba, entre los 12 que responden con Pedro, también estaba Judas, el traidor. Con lo cual, no es para que cada uno de nosotros empiece a buscar a ver dónde estará el traidor entre los que van a responder, sino recordar que en el fuego de nuestra respuesta sincera al Señor también está el trasfondo de nuestra propia fragilidad. Por eso debemos ser muy humildes, tanto en la respuesta que damos día a día, como en la que dan aquellos hermanos nuestros que nos rodean. Y por lo tanto, debemos siempre facilitar la respuesta. Como Jesús. Muchachos, ¿ustedes también quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, entre estas características que les propongo tener en cuenta, el método de la catequesis no puede no tener en cuenta siempre el estilo de Jesús. Finalmente, a modo de repercusión bíblica, ¿no? ¿Cuál es este estilo de Jesús? Miren, la experiencia de Emaús, la experiencia que tiene Jesús con Cleofás y con su amigo, la experiencia que propone Felipe al eunuco de la reina de Candaces, cuando termina bautizándose, en el caso de Felipe, o en el caso de Maús, cuando terminan celebrando la Eucaristía, siempre es acompañar, y acompañar desde la palabra de Dios. La propuesta que hace Jesús, el peregrino, a Cleofás y el amigo, es mostrarles cómo ellos, al final de cuentas, su vida no la estaban dejando iluminar por la palabra de Dios. O como hace Felipe con este hombre, que le termina diciendo, ¿entendés lo que leíste? ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces Felipe le explica cómo lo que él estaba leyendo hablaba de Jesús, cómo toda la escritura habla de Jesús. La pedagogía de Dios es siempre la de aquel que es capaz de acompañar para iluminar desde la palabra de Dios. La pedagogía de Dios supone la fe de aquellos que acompañamos. Miren, no sé si tanto la de aquellos que reciben el don de la gracia, sí, sin duda, la de los que acompañamos. Fíjense los amigos del paralítico. Son capaces de hacer un agujero en el techo para que el paralítico, su amigo, pueda llegar a tener un contacto con Jesús. ¿Quién va a obrar el milagro propiamente en el paralítico? Jesús. ¿Por qué obra Jesús esa maravillosa acción por la cual el paralítico deja de serlo y empieza a caminar? Va a decir el mismo Jesús, admirado de la fe de esos amigos. La fe es la de los amigos que son capaces de subirse al techo, romper el techo, bajarlo a su amigo para que se encuentre con Jesús. Sin duda, la acción de la gracia va a transformar la vida de ese paralítico, pero fue la mediación de la fe de sus amigos la que le permitió a ese paralítico encontrarse con la gracia de Dios y transformar su vida. Piensen lo mismo en el Evangelio de Marcos, el testimonio de aquel papá que tenía a su hijo que estaba como endemoniado y que le había pedido tantas veces a los apóstoles que hicieran algo.
Y Jesús termina diciendo, a ver, vengan, tráiganmelo, a ver, ¿qué es lo que vos necesitas? Que mi hijo pueda ser sanado. Bueno, este, basta que creas, Señor, mirá, creo, pero mirá, aumenta mi fe. Y el Señor obra en razón de la fe tan pobre, por la confesión misma que hace este hombre, por esa fe incipiente en el corazón de ese papá, obra en el hijo, a quien estaba endemoniado y a partir de ahora deja de serlo y vuelve a una vida nueva. Fíjense, a veces reclamamos el compromiso, la fe, muchísimos requisitos en aquellos a quienes nosotros vamos a acompañar para administrar una gracia determinada. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos, y por lo menos lo que la palabra de Dios nos ayuda a descubrir en esta pedagogía de Dios que inspira el método de la catequesis, es que la fe es puesta por parte de aquellos que acompañan, los amigos, el padre. La fe es reclamada en aquellos que acompañamos. Creemos, realmente creemos lo que anunciamos. Este es el desafío. Saber reconocer que el Señor nos invita a un discipulado, no es cuestión de un encuentro de catequesis y basta. No alcanza ni un año, ni dos, ni tres. No alcanza un encuentro o tres jornadas. No se trata de un momento determinado. Se trata de vivir un discipulado. Acá el ejemplo que les pongo son dos, ¿no? Tanto el de Bartimeo como el del joven rico, para que vean que no siempre Jesús tuvo éxito en las propuestas. El de Bartimeo, ¿se acuerdan? Marcos dice que estaba el ciego, que llamaba Bartimeo, porque era hijo de Timeo, evidentemente lo conocían en la comunidad cristiana, y este Bartimeo estaba al costado del camino, dice Marcos, ¿no? Bueno, la escena es que el hombre gritaba, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús lo llama, díganle que venga, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y Jesús lo hace y le dice que se vuelva, listo, ya está. Pero ¿qué hace Bartimeo? A partir de ese momento lo siguió por el camino. Lo siguió Jesús. A partir de poder recuperar la vista, de descubrir un nuevo sentido de la vida y de las cosas, Bartimeo puede seguirlo a Jesús. Bartimeo lo sigue a Jesús. Ese es el discipulado. Otro ejemplo, el del joven rico. Jesús se acerca a aquel joven, ¿se acuerdan? Y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para vivir, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, mira, vivir los mandamientos. Señor, eso ya lo hago desde que soy chico. O sea, este hacía todo bien. Bueno, andá, vendé todo lo que tenés y después vení, seguime. Y el joven se fue, porque tenía muchos bienes. O sea, el proyecto de vida que él tenía era más importante que el seguimiento de Jesús. En uno, Jesús no le dice que lo siga, pero lo sigue. En el otro, Jesús le propone que lo siga, pero no lo sigue. ¿De qué se trata? El método, la pedagogía de Dios no es una pedagogía que reaccione eventualmente, sino que en todo caso se vale de esas situaciones eventuales para provocar en nosotros un seguimiento. La pedagogía de Dios requiere momentos fuertes, momentos intensos, pero no solo esos momentos intensos, sino la invitación permanente a un discipulado, a un seguimiento. Como decía hace un momento, ¿no? Desde la libertad. Muchachos, ustedes también quieren irse. Ahí ustedes ven el discurso del pan de vida, a eso se refiere, ¿no? La invitación de Jesús siempre tiene en cuenta la libertad. El Señor no tiene una especulación mercantilista, no tiene una especulación de fidelización de sus seguidores, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hace cualquier cosa para que lo sigan. Muchachos, ustedes también quieren irse. Miren, eh, ser creyentes, ser cristianos, exige, tiene estas pautas, esta forma de ser y de vivir. Hay muchos que cuando lo escuchan no quieren saber hacerlo,
no quieren, así que se van. ¿Ustedes qué quieren hacer? Hay que tener gran capacidad y reconocimiento del valor de la libertad. Hoy yo soy quien soy porque libremente le he respondido al Señor y quiero seguirle respondiendo. La libertad es la clave, la llave, yo diría más que nada, de este método, de esta pedagogía de Dios. Ojalá en el diálogo que nosotros tenemos más personalmente a lo largo del desarrollo del encuentro podamos entenderlo y comprenderlo entre nosotros. Finalmente hay que saber reconocer que hay una mediación eclesial. El mismo Pablo, recuerden lo mismo Pablo, ¿cómo actuó? El Señor lo movió, ¿no? En aquel camino de Damasco. ¿Se acuerdan? Si vieron la película, por ahí algunas escenas lo reflejan. Pero, ¿qué le pasó a Pablo? Se encontró con Jesús. Pablo empezó a dejar de ser ese Pablo perseguidor de los cristianos, pero necesitó de Ananías, el catequista, para ser incorporado a la comunidad y convertirse en el Pablo que ya todos conocemos, en el San Pablo de Tarso. Sí, sí, San Pablo. Pero para ser San Pablo necesitó de Ananías, que lo acompañó en ese proceso de conversión hasta que se integró finalmente a toda la comunidad. Y con audacia comunitaria. Miren, la pedagogía de Dios, vuelvo a repetirlo, nos reclama un trabajo en comunidad. ¿Se acuerdan aquella situación por la que los discípulos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, los discípulos estaban en la orilla, ya no querían saber más nada, habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían sacado nada? Jesús se pone a hablar desde la barca de Pedro y le dice, bueno, ahora Pedro, vamos, mar adentro. Ahora, Señor, ¿qué vamos a ir mar adentro ahora? Si es mediodía, ya los peces ya no están donde tienen que estar, así que no tiene sentido. Mar adentro, Pedro, vamos. Y Pedro va mar adentro. Y Pedro con el resto de los hermanos pescan una cantidad impresionante de peces, de pescados. ¿El milagro dónde está? ¿En la cantidad de pescados? A ver, miren, yo, el que pudo hacer todo de la nada, un poquito más de pescado, no, no creo que sea ese el gran milagro. Miremos un poco más la escena. Dice que era tanta la cantidad de peces que hicieron señales a los de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Miren, yo creo que en la pedagogía de Dios, la audacia comunitaria es clave. No basta con que haya un cura genial en la parroquia. No alcanza con que haya un catequista querigmático en la parroquia. O que haya un grupo de oración de aquellos. No, lo que hace falta es que trabajemos juntos y que nos animemos a invitarnos mutuamente unos con otros para levantar la red entre todos. El método de la catequesis, el método catequístico supone un trabajo de audacia comunitaria. No, no basta con que preparemos muy bien a los chicos para que un día tomen la comunión. No basta como para que un día preparemos a los jóvenes y fervorosamente se acerquen a la confirmación. No alcanza, no alcanza. No alcanza para que eso se constituya en un discipulado. No alcanza como para que eso sea una experiencia viva del encuentro con la palabra de Dios. Hace falta que trabajemos juntos, que pensemos y repensemos juntos la tarea evangelizadora, que no solo la pensemos, sino que la pongamos en práctica juntos, que nos hagamos mutuamente señas unos a otros. ¿Para qué? Para llevar adelante la tarea evangelizadora. Los unos sin los otros no sirve. Permítanme aún ahora detenerme todavía un poco más en esto del cómo, de la metodología en la catequesis. Les comparto lo que aparece en la plataforma, en lo que sería el libro sobre este tema, una segunda presentación, donde van a poder ustedes también
seguir esto que estoy tratando de plantearles ahora. ¿Qué metodología vamos a tener en cuenta en este cómo? ¿Cómo llevar adelante la pedagogía de Dios a lo largo de la metodología en catequesis? Para eso, entonces, los invito a que volvamos a reconsiderar algo de lo que ya hemos hablado, pero detenerme tal vez con más detalle. ¿Cómo actúa Dios con nosotros? Si nosotros queremos llevar adelante un método catequístico que se inspire en la pedagogía de Dios, tenemos que hacernos esta pregunta, contemplar cómo actúa Dios con nosotros, para ser nosotros capaces de desarrollar esta propuesta a lo largo de nuestra vida y como hermanos creyentes. En primer lugar, lo que tenemos que advertir es que Dios nos amó primero. Dios toma la iniciativa. Lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir ahora. Es el que se pone junto a los peregrinos al caminar. Es el que inspira en Felipe el ponerse al lado del carro de aquel hombre que estaba preocupado por saber cómo vivir esa palabra de Dios sin que él supiera nada de lo que esa palabra decía. Dios no se ajusta a los méritos. ¿Cuántas veces ponemos nosotros en nuestra propia metodología catequística la palabra de si la gente cumple o no cumple, si hace o no hace lo que creemos que tendría que hacer? Dios no se ajusta a los méritos. Nos dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. La pedagogía de Dios tiene en cuenta el bien que puede hacer y no el mérito de aquellos que van a recibir ese bien. Por supuesto que no se trata, como diría Francisco, de ser hipócritas o de ser mediocres. Somos pecadores, somos frágiles, pero no corruptos. Entonces, las personas que van a llevar adelante la propuesta de la catequesis somos los que tenemos que tener en cuenta principalmente esta advertencia. No se trata que nosotros vivamos con mediocridad, sino que tenemos que tener en cuenta a aquellos a quienes la palabra de Dios les es dirigida. Y nosotros también reconocernos dentro de esos a quienes la palabra de Dios les es dirigida, conscientes de nuestra propia fragilidad. Dios no se impone, estimula la respuesta del hombre. En el libro del Apocalipsis, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, miren, la actitud siempre del Señor es no imponernos su respuesta, sí la estimula. Él trata siempre de que seamos nosotros y cada uno de aquellos a quienes Él quiere transformar su vida, quienes le abramos la puerta. ¿Cuántas veces lo decimos, no? La puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida, tiene la manija del lado de adentro. Bueno, nunca más concreto y práctico que esto que decimos. El Señor está a la puerta y llama. ¿Cómo podemos nosotros replicar esta misma actitud del Señor? Facilita los medios, lo decíamos antes, lo vuelvo a repetir ahora. Piensen ustedes, el Señor no hace la alianza con su pueblo en medio de la esclavitud. Primero lo libera. Acuérdense, yo soy el Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. El Señor a un pueblo libre le facilita los medios. Y entonces a este pueblo que lo ha liberado gratuitamente, ahora le ofrece una alianza de la cual Dios, ¿qué va a ganar? ¿Qué gana Dios con su alianza? Dios no gana absolutamente nada. Sin embargo, nosotros ganamos todo por Él. ¿Y por qué lo ganamos? Porque nos ofrece un camino para alcanzar la plenitud de nuestra vida. Él nos ofrece el camino de la alianza para que nosotros, transitándolo, alcancemos la felicidad. Una felicidad que por nosotros mismos no mereceríamos, pero que sin embargo Él ha querido que lo hagamos, que lo merezcamos. Primero nos libera y además de liberarnos nos ofrece un camino para alcanzar esa felicidad. Los mandamientos
no son una condena para que tengamos que cumplir una ley determinada, son un camino para descubrir el sentido más profundo de nuestra vida. A nosotros nos hace felices amar a Dios sobre todas las cosas, hacia la plenitud de nuestra propia existencia, santificar el día del Señor, que sepamos ponerlo al Señor en el primer lugar de nuestra vida, no simplemente que vayamos a misa. Si podemos ir a misa, por supuesto, y es lo mejor, pero si vamos a misa y Dios no está ocupando el primer lugar, sino que simplemente estamos ahí esperando que termine porque ya estamos cansados de todo, no santificamos el día del Señor, por más que hayamos ido a misa. El Señor facilita los medios, nos ofrece el camino de la gracia. Feliz el hombre que es capaz de amar la vida y defenderla en todas circunstancias. No solo no mata, sino que defiende la vida siempre. Feliz el hombre que vive de la verdad, que anuncia la verdad. No solamente que no miente o que no levanta falso testimonio, sino que vive, goza de anunciar la verdad. Felices los que administran los bienes con justicia, con honestidad, no simplemente los que no roban. Por supuesto que no robar nos ayuda a encaminar nuestra vida, pero mucho más felices seremos a partir del Evangelio de Jesucristo si somos capaces de administrar con honestidad nuestros bienes. Ven, el Señor nos ha facilitado un camino. ¿Para qué? Para que alcancemos nosotros la felicidad. Él gana algo con la alianza. Es Dios. Él no necesita de la alianza. Los que la necesitamos somos nosotros. Y eso es lo que Él nos propone. Un Dios que respeta los grados de desarrollo sucesivos. ¿Se acuerdan que antes dijimos que Dios es gradual en esta propuesta nuestra? Bueno, acuérdense de las distintas parábolas, ¿no? Del grano de mostaza, del sembrador. Dios siempre va como respetando, proponiendo esta especie de crecimiento paulatino, sucesivo desarrollo en nuestra propia vida. Nosotros también tenemos que aprender a acompañar, sabiendo que no todos viven eh, rápidamente, ni todos tienen el mismo ritmo. Es difícil, sí, créanme que es difícil, ya lo sé que es difícil, pero no es imposible de lograr. Busca siempre una relación interpersonal y hace suyo el proceso del diálogo. El Señor, por medio del ángel, le advierte a María el misterio más grande que toda la humanidad estaba esperando, que el Verbo de Dios se haga carne. Uno podría decir, está revelándose el misterio más sublime. Sí, es verdad. Pero María es una mujer, como José es un varón, que necesitan también poder preguntar, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor, que respeta nuestra propia dignidad, Él primero, porque justamente valora Él mismo la dignidad infinita con la cual nos ha soñado, Él respeta ese diálogo por el cual persuade a quienes, a sus criaturas, a nosotros. Si Dios obra de esta manera, ¿cómo nosotros no vamos a obrar de la misma manera? Si Dios es capaz de dialogar, dar razones del motivo de su intervención. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces en todos los encuentros catequísticos de acompañar desde el diálogo persuasivo, comprensivo, inteligente a aquellos a quienes el Señor nos pone delante, sean niños, sean jóvenes, sean adultos? Si no sé, pues averiguaré. En el caso tanto del diálogo con María o la situación con José, Dios responde. ¿Cómo puede ser esto? Yo no puede ser que quede embarazada si yo no tengo, no convivo con ningún hombre. María no teme preguntarle lo más básico, lo más básico. José, que tantas veces lo hemos visto allí como, qué cosa, ¿no? Mirá vos cómo dudó José. No, José no duda de nada.
José se da cuenta que él no tiene un lugar. Aparentemente no tiene nada. El ángel, nadie le ha dicho nada a él. Él está casado con María, no han empezado a vivir juntos. La película, pobre, esta nueva que salió, no hace para nada mérito de esa situación. Vaya a saber en qué se inspiró el autor, ¿no? Ni idea. Pero José no duda de nada. José dice, yo acá, el Señor no me está pidiendo nada, así que prefiere abandonarla en secreto a María. Pero ¿qué pasa? El ángel otra vez interviene y le advierte, José, no, mirá, José, Dios te necesita. Vos ponele el nombre a Jesús, tomá al niño, porque lo que hay en ella, lo que ha obrado Dios en ella, es fruto del Espíritu Santo. José, ¿qué hace? No duda y hace lo que el ángel le pide. María, ¿qué hace frente a la propuesta del ángel? Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. María ni siquiera se considera ella la actriz principal de la escena. Termina diciendo, bueno, yo voy a hacer, yo voy a vivir lo que vos me estás diciendo que va a pasar. Yo no soy la autora de esto que va a pasar. ¿Quién va a ser el autor? Dios. El ángel que le dice a José, es Dios el que está actuando. Los dos, ¿cómo responden? José no dice nada, con los hechos. María dice, yo soy la servidora del Señor y se pone en camino para servir a su parienta Isabel. Miren, Dios busca la relación interpersonal y hace suyo el proceso del diálogo. Un método catequístico que no se inspire en esta pedagogía de Dios no, no debería aplicarse o vivirse en estos días. Y finalmente, miren, una pedagogía de signos que van entrecruzándose con hechos y palabras, con enseñanza y experiencia. Miren, en una metodología catequística donde no vayan integrándose hechos y palabras, donde no se busque la enseñanza y la experiencia mutuamente implicadas, no responde a la pedagogía de Dios. No es una catequesis que se inspire en la pedagogía de Dios. Tienen que ir juntas, tienen que ir mutuamente vinculándose una con otra de un momento y de otro. Tienen que siempre estar haciendo todo lo posible porque esto se ponga de manifiesto. Una catequesis que asume esta metodología, que pone en práctica esta pedagogía de Dios, tiene que plasmarse entonces en un modo concreto con el que nosotros la pongamos en práctica. ¿Cómo sería? Miren, yo les propongo algunos elementos desde la palabra de Dios que nos pueden ayudar una vez más a, que nos pueden ayudar una vez más a inspirarnos en la palabra para llevar adelante o para plasmar una metodología catequística, un método catequístico que se inspire en la pedagogía de Dios. Vuelvo a repetir aquel acontecimiento de Lucas muy rápidamente. Jesús camina, dialoga, recuerda. Jesús se queda con ellos, celebra. Jesús llena sus corazones de alegría, los mueve a compartirla con los demás y a celebrar su presencia pascual en comunidad. Un, una metodología catequística que primero da el paso de ponerse al lado para acompañar las distintas situaciones, un método catequístico que a la vez que se pone al lado, dialoga y evoca toda la historia de la salvación, un encuentro catequístico que no solo se queda en las palabras, sino que mueve a la celebración
y al encuentro que permita el reconocimiento de esta presencia salvadora y un encuentro que nos devuelve a la vida comunitaria para celebrar con alegría el encuentro que hemos realizado en el Señor. Miren, encuentro de catequesis, celebración comunitaria, encuentro de catequesis, encuentro de catequesis, celebración comunitaria. Es como un circuito permanente de crecimiento favorable para todo aquel que participa. ¿Cómo actuar nosotros? ¿Cómo plasmarlo nosotros? Miren, yo simplemente les describo, voy rapidito en esto porque es algo bien sencillo que ustedes pueden tener en cuenta. Un método catequístico que trate de plasmar esto no tendría que dejar de tener en cuenta la motivación como un momento de encuentro y de escucha, la iluminación o el anuncio de la palabra de Dios que debe estar no solo inspirando, sino explícitamente anunciándose a través del anuncio y el discernimiento desde esta palabra de lo que hemos vivido y compartido, debemos mover a la expresión de fe para que se celebre la fraternidad y el encuentro con el Señor. Debe estimularse, facilitarse la respuesta, ¿no? A partir de la conversión personal y del compromiso con esa palabra de Dios que nos ha iluminado y que ha transformado nuestra vida, y debe llevarnos al encuentro comunitario, empezando por la propia casa y terminando, si ustedes quieren, por decirlo de alguna manera, en la celebración comunitaria, en la alegría de la comunión por la misa dominical o el encuentro dominical, dependiendo siempre de cómo cada uno de nosotros pueda llevar adelante esta situación. De allí que, permítanme, esto ya es más de una cuestión de tipo personal, eh, el método de catequesis, el método catequístico o una catequesis inspirada en la pedagogía de Dios tendría que llevarnos a borrar algunos criterios que lamentablemente en mi experiencia va a ser muy difícil, pero bueno, pasar del encuentro, pasar no del encuentro, pasar al encuentro en lugar de la clase de catequesis es algo terrible. Pasar de una mera concepción de años, días, jornadas, a etapas en un encuentro de catequesis. Ser capaces de superar el ciclo lectivo para ir adquiriendo un ritmo litúrgico. Bien, esto solo se los dejo como para que lo pensemos. No me animo todavía a profundizarlo. Tal vez lo hagamos en el encuentro personal, digamos. ¿Qué más? Todo encuentro promueve una síntesis, fe-vida. Todo encuentro busca desarrollar todas las dimensiones de la fe. Todo encuentro conforma con otros encuentros una etapa. Cada encuentro de catequesis debe ser pensado, elaborado y desarrollado en cadena con otros, en preparación con otros que conforman una etapa. Y en cada etapa debemos escuchar y reflexionar la palabra, debemos facilitar la celebración y la aceptación de los dones que el Señor nos regala, promover el ejercicio misionero y compartir solidariamente lo vivido. Voy rápido en esto. Si queremos tener en cuenta aquello de todos estos pasos y esas actitudes, cuando hablamos de la casa, en la catequesis familiar, no podemos no tener en cuenta que la catequesis es una catequesis en familia y con las familias de nuestra comunidad. La catequesis familiar decía ya juntos para una evangelización permanente. Perdonen esta expresión, pero esto ya tiene que ver con la historia y con lo viejo que tal vez uno es, pero con lo profético que han sido los documentos, ¿no? Que acompañaron la reflexión de tantos y tantos hermanos nuestros en la catequesis. Piensen ustedes, estoy hablando del año 1988, después del segundo Congreso Catequístico Nacional, celebrado en Rosario. La catequesis familiar precede, enriquece y acompaña cualquier otra forma de catequesis. El Ministerio de Evangelización y Catequesis, va a decir la Familiaris Consorcio de Juan Pablo II,
de los padres debe acompañar la vida de los hijos en su infancia y también durante su adolescencia y juventud. La Biblia, dice Amoris Leticia, la Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Por lo tanto, no podemos no pensar en una catequesis que no involucre, que no integre, que no incluya a las familias de aquellos a quienes acompañamos. Y en esto permítanme advertir, no solo de los niños, no solo de los adolescentes, también de los jóvenes e incluso de los adultos, no solo de las personas con capacidades ordinarias, sino también con capacidades especiales. Una catequesis en familia y con las familias. Tiene su origen en el seno de las familias. Si bien acompaña en la iniciación cristiana de los niños, pero también pone de manifiesto que los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos. También expresa, miren, algo que a veces no terminamos de tener en cuenta, ¿no? Que la comunión con el magisterio catequístico postconciliar, esto que estoy diciendo, no está, no es algo nuevo. Y a los más jóvenes pueden decir, bueno, pero esto ya parece viejo. Tal vez sí puede, alguno puede decirlo con toda tranquilidad, puede ser viejo, pero el Evangelio también es viejo. Eh, no interesa si es viejo o si es joven, en todo caso. Lo que nos tenemos que preguntar es si es profético, ¿no? Si sigue teniendo la actualidad propia de la palabra. Bueno, eh, todo esto que estoy diciendo lo que nos permite es reconocer esa viva comunión con el magisterio postconciliar del Concilio Vaticano II. Y el camino privilegiado que tendríamos que reconocer como el camino del discipulado misionero, que es lo que en aquel tiempo decían como itinerario catequístico permanente. Aquel tiempo me refiero al posterior, me refiero, cuando decimos esto, me refiero a lo posterior al segundo Congreso Catequístico Nacional en Rosario o también al tercer Congreso Catequístico celebrado en Morón. ¿Cómo podemos implementar una catequesis familiar que responda a estas inquietudes? Miren, yo me animo a hacer este diseño, a esta imagen, ¿no? Uno podría decir, bueno, los padres en comunidad con un catequista, el catecúmeno con su familia y todos yendo hacia la iglesia. O los catecúmenos con un catequista. Bueno, a ver, ¿cómo podemos llevarlo adelante? Lo cierto es que todos tenemos que tener en cuenta que formamos parte de una comunidad cristiana y por lo tanto la iniciativa tendríamos que desarrollarla de esta manera. No es aisladamente, sino de un modo integrado. El grupo con su catecúmeno o el catecúmeno con su grupo catecumenal con un catequista, los padres en comunidad también con un animador, pero todos en familia celebrando y uniéndose y vinculándose en la vida comunitaria cristiana. Finalmente, nos preguntamos si la celebración de los sacramentos es el final del camino. El método catequístico, la pedagogía de Dios, mira al evento como lo último del proceso evangelizador. Yo creo que en la misma pregunta está la respuesta y ustedes ya la intuyen cuál va a ser la respuesta, pero bueno, permítanme hacerlo de un modo progresivo compartiéndolo con ustedes. Cuando hablamos nosotros de la pedagogía de Dios, dijimos y destacamos que el Señor facilita los medios. Y por lo tanto, cuando decimos esto, lo que estamos advirtiendo es que la celebración de los sacramentos es un modo por el cual el Señor nos adelanta su gracia, no porque se ajuste a nuestros méritos, sino porque Él nos da su gracia para que podamos en todo caso tener méritos. No se impone, estimula la respuesta del hombre y por lo tanto la celebración de la gracia lo que hace es inducirnos a que respondamos. ¿Se acuerdan con Cleofás y el amigo? Celebra con ellos la Eucaristía, está con ellos lo reconocen, pero Jesús no les dice, ah, bueno, ahora vuelvan a Jerusalén. No les dice nada. El Señor que los había acompañado en el camino encendió su corazón. Ellos con el corazón encendido le dicen, Señor, quédate con nosotros.
se queda con ellos, celebra la Eucaristía, se revela plenamente a ellos y no los obliga a nada, ni los obligó a que lo alojaran en su casa, ni los obliga a que respondan después de la celebración de la Eucaristía. Es el corazón de los discípulos, encendido por la palabra y con la gracia que han recibido, que se ven con- impulsados a responder. Bueno, nosotros no somos Jesús, seguramente, pero tenemos que imitar esta pedagogía de Dios. Estamos llamados a imitar esta pedagogía de Dios. Sin duda es desconcertante. ¿Cómo puede ser que el Señor, habiendo tomado la iniciativa, habiéndonos dado su gracia, no se ajuste a nuestros méritos y sin embargo siga estimulando nuestra respuesta? Porque es eso lo que el Señor quiere, que le respondamos desde nuestra libertad. ¿Cómo lo plasmamos en esta pedagogía de Dios? ¿Cómo alentamos nosotros? Miren, vuelvo a un acontecimiento inspirador. Me escucharon decirlo antes, cuando hablábamos del Evangelio de Lucas. El predicador exitoso, los discípulos aparecen como pescadores fracasados. El Señor que les dice, naveguen mar adentro. Y Pedro que le dice, Señor, estuvimos toda la noche trabajando. Aún así, bueno, vamos, hacemos lo que vos decís. La prudencia humana, la audacia evangélica. La pesca es tan grande y sin embargo ellos no se quedan solo levantando la red, sino que buscan invitar a los otros hermanos. Para llevar adelante nuestros encuentros de catequesis deberemos tener en cuenta esta pedagogía de Dios. ¿Cómo lo plasmamos? ¿Cómo hacemos para que estas actitudes que nos propone la palabra de Dios las apliquemos en un proceso catequístico, en un proceso de iniciación a la vida cristiana? Oír y discernir como discípulos debe llevarnos a una oración y una lectura frecuente de la palabra de Dios. Una conversión personal y pastoral debe llevarnos a una invitación al compromiso personal y comunitario. Un proceso comunitario que sea evangelizador, no de uno solo de los catequistas, sino de toda la comunidad cristiana, debe llevarnos a una mayor participación y celebración en los momentos comunitarios. Una interacción eclesial y social debe llevarnos a una vinculación con los demás grupos parroquiales. No es solo la catequesis, será la animación misionera, será la acción católica, serán los scouts, las guías, será el grupo como lo llamen, pero debe esto animarnos a incorporar en nuestra vida estas actitudes y estilo pastoral de Jesús. Si queremos que nuestra propuesta catequística tenga en cuenta o responda de alguna manera a esta propuesta de Dios, pues tenemos que inspirarnos en Él. Estas actitudes y estilo pastoral de Jesús también debe llevarnos a proponerla con las familias, una catequesis familiar que debe llevarnos a plasmar en estas actitudes distintos eventos. Miren, desde ir a las familias, celebrar los rosarios en las casas o en distintas oraciones que podamos acompañar concretamente en la vida de estas familias, siendo capaces de alentar la creación del altar familiar. Debemos acompañar en esta dinámica de encuentro o de interacción con el resto de la comunidad, no porque los catequistas lo tengamos que hacer, sino porque hay distintos grupos que nos pueden ayudar a llevar adelante encuentros para esposos, jornadas para matrimonios, tardes en familia. Yo acá les pongo algunas imágenes de algunas cosas que yo personalmente conozco y he cultivado en la parroquia. Tenemos que ser capaces de alentar para que haya retiros, salidas, festejos comunitarios, ejercicio misionero en familia, círculos bíblicos familiares, todas tareas que nos van a permitir justamente plasmar en hechos concretos aquellas actitudes y aquellas actitudes pastorales de Jesús, aquel estilo de Jesús que se mete en la vida ordinaria de todas las personas.
Les propongo contemplar otro acontecimiento inspirador en esta metodología catequística que queremos llevar adelante. Jesús, un Mesías que le da de comer a todos, invita a todos a disfrutar de su gracia. Una multitud que responde, que quiere encontrarse con Jesús y disfrutar de esa gracia. Jesús, un predicador que le enseña a todos y a todos les propone un camino de libertad. Un Jesús que aún quedándose con 12 busca permanentemente la respuesta libre y personal y reconoce nuestra fragilidad, pero aún así la sigue promoviendo o por lo menos sosteniendo con su gracia para que nuestra respuesta, aún frágil, se sostenga con él. Finalmente, con esto termino. Otro acontecimiento, si ustedes quieren, inspirador o una frase que nos puede ayudar a comprender el sentido más profundo de esta metodología catequística. Una catequesis que, inspirada en la pedagogía de Dios, permanentemente promueve la- el anuncio de la buena noticia, como sucedió con Cleofás y el amigo, que después de haber experimentado la gracia de Dios, no pueden sino volver a su comunidad para anunciar y celebrar con alegría. O como Bartimeo, que después de haber experimentado la gracia de Dios, se anima a seguirlo a Jesús para acompañarlo a él en esta tarea misionera de seguir anunciando la buena noticia y vivirlo en comunidad. Y tantas otras, plasmadas tal vez con esta expresión de Francisco, ¿no? En el comienzo de su ministerio, una iglesia en salida misionera. La iglesia en salida, dice en Evangelii Gaudium número 24, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Miren, plasmado en 5 verbos, todo lo que hemos dicho acerca del método catequístico. Primerear, involucrarse, acompañar, dar fruto y festejar, festejar y dar fruto. No interesa tanto el orden, sí que seamos capaces de acompañar estos 5 verbos, si ustedes quieren, inspirados en la pedagogía de Dios. Muchas gracias. Ahora seguimos reflexionando juntos.